La siguiente historia me la envía una seguidora del canal. Ella asegura que a su hermana le ocurrió todo esto y que, más que una historia, es una advertencia de que jugar con fuerzas que no se comprenden te puede llevar al peor de los infiernos. Fue en un momento de desesperación que esta historia acontece. Deyanira entró al desván de su abuela porque ya no sabía qué santo rezarle. El lugar olía a ruda seca, a polvo viejo y a ese encierro que se te pega en la ropa. Roberto, su novio, el que conoció en la prepa, la había dejado hace un mes y sentía que se estaba volviendo loca. No comía y no dormía y se pasaba las horas revisando el celular, esperando un mensaje que nunca llegaba. Decidió entonces cambiar su suerte y hacer todo para que él regresara. Se puso a mover cajas de cartón y frascos con hierbas que ya ni color tenían. Sabía que su abuela no era una vieja cualquiera en el pueblo de donde era ella y su familia. Todos decían que la señora sabía cosas. Cosas que sirven no solo para curar, sino para romper voluntades. Y con esas historias que su madre le contaba, creció. Y de pronto, movió una tabla del piso que sonó hueca. Ahí estaba el secreto. Sacó un cuaderno forrado en cuero que se sentía pegajoso al tacto, y al abrirlo, la letra de la abuela, apretada y chueca, parecía saltar del papel. Entre recetas para el empacho y mal de ojo encontró lo que buscaba: el amarre del hilo rojo. Una técnica ancestral para hacer que la conciencia y el libre albedrío de un hombre se puedan manipular por medios espirituales a través de elementos simples pero poderosos. Las instrucciones eran crudas, nada de cuentos de horror de internet o TikTok. Necesitaba un hilo de seda roja, su propia sangre menstrual y una camisa sudada de su ex, además de una mezcla de hierbas que debía conseguir en el mercado de la localidad, cuya mezcla potenciaba el efecto. El diario tenía una nota en rojo al margen que decía: si lo amarras, lo condenas. Lo que se ata con sangre no se suelta ni con la muerte. Deyanira leyó la advertencia y decidió ignorarla. Lo extrañaba tanto y recordaba ese momento como si fuera ayer. No terminaron con una charla tranquila. Acabaron como estalla un incendio en una habitación cerrada. Todo empezó por una estupidez, un mensaje en el teléfono de él que ella no debió leer. Lo que siguió fueron 3 horas de gritos que se escuchaban hasta la calle. El joven le gritó que ya no la aguantaba y que su amor la asfixiaba, que ella era como una enredadera que no lo dejaba respirar, tóxica y miserable. Así la definía. Y esa frase se le quedó clavada en la conciencia y en el corazón. Él empezó a meter su ropa en bolsas de basura, desesperado por irse. En tanto lo hacía, se colgó de su brazo llorando, suplicándole de rodillas que no la dejara, que ella podía cambiar. Fue una escena patética y el hombre la empujó para soltarse. Y Deyanira cayó contra la mesa del comedor, tirando un florero que se hizo 1000 pedazos. El sonido del cristal rompiéndose fue el punto final de una historia de celos, toxicidad y tensión. El hombre salió del departamento sin mirar atrás, dejando la puerta abierta. Ella se quedó en el piso, entre el agua sucia de las flores y los vidrios, con las rodillas raspadas y el orgullo deshecho. Durante las siguientes noches el silencio de la casa era peor que los gritos. Sentí un vacío en el estómago que le daba náuseas. Trató de llamarlo centenares de veces, pero él la bloqueó de todos lados. Fue a buscarlo a su trabajo y él llamó a seguridad para que la sacaran, y la humillación fue el último empujón que ella necesitaba. El dolor ya no era solo tristeza. Era una rabia fría que le quemaba por dentro. Decidió entonces que no quería que él fuera feliz lejos de ella, quería que sintiera el mismo hueco en el pecho que le estaba matando. Y fue aquella noche cuando lo vio saliendo con otra de su trabajo, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón lleno de veneno, que recordó que su abuela guardaba secretos bajo las tablas del piso de la que fue su casa. Si Roberto no quería estar con ella por las buenas, lo estaría por las malas. Y mientras recordaba esto, buscaba en una bolsa de ropa sucia que se había quedado en el fondo del closet y encontró una playera de Roberto que todavía olía a él. Se pasó la mano sobre su entrepierna y estaba en su periodo e introdujo en sí misma el hilo rojo hasta que quedó empapada y oscura. Y empezó a hacer los nudos como decía el libro.
repitiendo el nombre de él en voz baja, casi como un rezo. Y en ese momento el aire del cuarto se puso helado. Sintió un tirón seco en el pecho como si alguien le hubiera dado un manotazo al corazón. Miró el hilo y juró que la seda se movió sola, apretándose sobre la madera de la mesa. Ella sonrió convencida de que su plan iba a funcionar. Lo que Deyanira no sabía era que el hilo ya no solo estaba en su mano, sino empezando a enredarse en su alma, pues así funcionaba la brujería ancestral, que su abuela conocía desde niña. Eran hechizos simples pero poderosos, según afirmaba. Deyanira no se detuvo con el primer nudo. El cuaderno decía que para que el amarre pegara bien, había que alimentarlo, y durante 21 días repitió la rutina. Se pinchaba los dedos, mezclaba su sangre con un poco de vino y mojaba el hilo rojo en el licor, que ahora guardaba en un frasco debajo de su cama. Hacer magia no era gratis y estaba pagando por adelantado. Para la tercera semana el hilo ya no parecía de seda. Se había puesto rígido y negro como un cable viejo, y lo peor era el olor. Soltaba un hedor a carne echada a perder y a agua estancada que se le pegaba en la nariz y en el paladar. Se bañaba 3 veces al día, pero sentía que el rastro de esa suciedad estaba en su ropa, en su aliento y hasta en sus pensamientos más profundos. El olor era el aviso de que algo ya se estaba pudriendo dentro de ella. En su conciencia, en su espíritu y en su alma. El diario de la abuela era claro en la siguiente fase. El líquido negro donde había reposado el hilo no podía desperdiciarse. Roberto tenía que beberlo. Según las notas, ese brebaje no iba a enamorarlo, sino a romper su espíritu por dentro. El plan era que su voluntad se deshiciera para que solo quedara una obsesión ciega y una dependencia que lo consumiera día a día. Deyanira leyó cuidadosamente el plan y no sintió miedo, solo hambre de tenerlo de vuelta, de sentirlo entre sus piernas una vez más. Ella le escribió desde otro número que había conseguido con una voz fingida, tranquila, diciéndole que ya aceptaba la ruptura. Le propuso verse en un restaurante, su favorito, cuando eran pareja, para devolverle las últimas cosas que él había dejado en la casa. Objetos que sabía que él atesoraba y que no se iba a desprender de ellos tan fácilmente. Roberto, confiado y queriendo cerrar el capítulo en su vida, aceptó. Al estar en el restaurante pidieron la botella de vino tinto, que siempre tomaban en sus aniversarios. Cuando el hombre se levantó al baño, Deyanira sacó el frasco que llevaba escondido en la bolsa. Así que era ahora o nunca. Vació el chorro de aquella mezcla asquerosa y contaminada en la copa de él. El líquido se mezcló con el vino sin dejar rastro a la vista. Pero ella juró que el aire alrededor de la mesa se puso pesado y frío. Cuando él regresó y dio un trago largo, la mujer sintió una satisfacción que le recorrió la espalda. Los efectos fueron casi inmediatos, y se puso pálido llevándose la mano a la cabeza y dijo que se sentía muy mal, que sentía un vértigo terrible y ganas de vomitar, y pensó que había sido la comida o el vino y el hechizo ya estaba corriendo por sus venas. Pero entonces hizo algo extraño. Se acercó a ella y empezó a olfatearla como un animal buscando un rastro. Dijo que olía distinto, que era su esencia lo que lo mareaba, pero que no podía dejar de respirarla. Se despidieron deprisa porque él sentía morirse de náuseas y enfermo, y Deyanira lo vio irse sabiendo que el anzuelo ya estaba clavado en su alma. Esa fue la última vez que lo vio como un hombre libre. Pasaron los días en un silencio insoportable hasta que una noche, mientras dormía, ella escuchó un golpe débil en la puerta. Era un ruido sin fuerza, como de alguien que se está rindiendo y al abrir, Deyanira se quedó fría. Roberto estaba ahí, pero parecía que habían pasado 10 años sobre él. Estaba flaco y con ojeras que parecían golpes, y la ropa estaba llena de mugre. Él no volvió por amor, había regresado porque el hilo rojo lo había remolcado del pecho centímetro a centímetro. Y simplemente le dijo: «No puedo estar sin ti, Deyanira. Me duele todo si no te veo. Quiero olerte y saborearte de nuevo», le suplicó con una voz que parecía venir de un pozo oscuro. Al principio sintió que había ganado y lo metió a la casa, bañándolo y acostándolo en su cama. Le hizo el amor con hambre y gozo, pero la victoria le duró poco. A los 2 días se dio cuenta de que él ya no era una persona, sino una sombra pegada a sus talones.
Si ella iba a la cocina, él iba detrás de ella. Si entraba al baño y cerraba la puerta, el hombre comenzaba a jadear y a golpearse la cabeza contra la madera pensando que estaba platicando con alguien más. El deseo se había convertido en una soga invisible que lo estaba asfixiando. Y las noches de pasión dejaron de ser amorosas. Eran violentas, desesperadas, con un hombre que parecía no quererla dejar ir, ni siquiera levantarse de la cama para ir al sanitario. Roberto dejó de comer y decía que la comida le sabía a pura mierda, y que lo único que lo mantenía vivo era oler la piel de Deyanira. Se pasaba las noches sentado en una silla a la orilla de la cama, sin parpadear y viéndola solo dormir. Si ella se movía, él se acercaba más. Ya no tenía un novio, tenía un parásito que no le dejaba a sol ni a sombra. El efecto del veneno que le dio parecía haber alterado la conciencia del sujeto. Y lo peor no era el dolor físico, pues un día la joven intentó salir a la tienda sola y no caminó ni media cuadra cuando escuchó los gritos del tipo desde la ventana. Él se retorcía arqueando la espalda como si le estuvieran rompiendo los huesos uno por uno. La joven asustada tuvo que regresar corriendo y en cuanto estuvo a menos de 5 metros dejó de gritar y se quedó quieto y temblando. «¿Qué te ocurre?», le preguntó. «Solo no quiero estar lejos de ti. Siento que me falta el aire si no te veo. Algo me corre las tripas de solo pensar que estás allá afuera al alcance de otro. No quiero que me dejes, Deyanira. No quiero que te alejes de mí. Quiero saber dónde estás todo el tiempo para estar tranquilo. Te amo tanto que no quiero perderte», afirmaba, y Deyanira comprendió que el amarre que hizo se estaba saliendo de control. La convivencia se volvió un infierno de paredes estrechas. El hombre ya no trabajaba, ya no se bañaba y apenas hablaba, y su cuerpo olía a sudor agrio y algo más, como carne que lleva demasiado tiempo fuera del refrigerador. Las moscas se le pegaban como si fueran miel y se pasaba el tiempo mirando la televisión o jugando videojuegos, y Deyanira trabajaba en un salón de belleza donde colocaba uñas a clientas, pero de tanto en tanto el hombre acudía a este lugar para vigilarla. En casa, si ella se levantaba a tomar agua, él se levantaba detrás para ver que no respondiera mensajes sin su presencia. Él ya no tenía voluntad. Era un títere movido por el hilo rojo. Y la obsesión pronto se transformó en una locura violenta. Como sentía que se moría si ella se alejaba, empezó a tener pánico de que alguien más se la quitara, hundiéndose en unos celos horribles e interminables. Pero un día ella estaba revisando sus mensajes en el sanitario y él entró pateando la puerta como un animal herido, y le arrebató el teléfono de las manos, y al ver una notificación de un desconocido que la saludaba, explotó. El amor que Deyanira invocó se había podrido por completo. «¿Quién es? ¿Por qué te escribe? ¿Me quieres dejar para que muera, verdad?», le gritó con los ojos inyectados en sangre. Y antes de que la mujer pudiera explicarle nada, el tipo le soltó un golpe seco en el rostro. Ella cayó al piso aturdida, pero él no se detuvo y la agarró del cabello y la arrastró por la sala gritando que le pertenecía. La golpeó con rabia, con una fuerza que no parecía humana para alguien que no había comido en días. Deyanira quería un amarre, pero lo que consiguió fue un carcelero violento. Cuando se cansó de golpearla, Roberto se derrumbó encima de ella, llorando como un niño, y le besó los moretones con labios fríos y le pidió perdón 1000 veces. Sacó un anillo viejo de su abuela y se lo puso a la fuerza en el dedo hinchado. «Casémonos ahora mismo, mi vida. Así estaremos juntos para siempre, no quiero perderte», susurró, apretándola tan fuerte que casi le rompe las costillas. Tirada en el suelo con la boca ensangrentada y el cuerpo lleno de dolor, miró hacia el mueble donde guardaba el frasco con el hilo rojo. Este parecía estar más grueso y oscuro, casi negro, y comprendió que si no hacía algo pronto, Roberto la iba a matar a golpes, o ella se iba a morir de miedo. En ese momento decidió que iba a quemar ese maldito hilo, sin saber que el fuego no siempre borra los pecados. Así que esperó que el hombre se quedara dormido por el cansancio de su propio delirio, con el cuerpo lleno de manchas moradas y el labio partido, arrastrándose hasta el mueble de la sala. Sacó el frasco donde guardaba el hilo y el agua con sangre se había vuelto negra y espesa. Ya no quería amor, solo quería respirar, quería sentirse libre. Así que sacó el hilo con asco y sentía que pesaba como si tuviera carne pegada a esta. Agarró un encendedor y con las manos temblorosas acercó la llama al hilo. Este no prendió como tela normal.
empezó a retorcerse y a soltar humo negro que olía a animal muerto. En ese mismo instante Roberto soltó un alarido en la habitación que hizo vibrar las paredes. Deyanira no se detuvo y siguió quemando el hilo hasta que solo quedaron cenizas aceitosas en el suelo. El silencio que siguió fue total, un silencio que pesaba en los oídos. Roberto salió del cuarto caminando despacio, pues ya no tenía esa mirada de loco. Sus ojos estaban apagados como si le hubieran sacado el alma. Él la miró pero no la reconoció. Me voy, Deyanira. Ya no siento nada por ti, no sé cómo, solo quiero irme, dijo con una voz seca y sin fuerza. Él salió de la casa sin llevarse nada, ni siquiera cerró la puerta. Deyanira se quedó sentada en el piso llorando de alivio y pasaron 3 días de una paz que le pareció un regalo. Podía comer, podía dormir y el hombre no parecía por ninguna parte. Pensó que al fin su abuela se había equivocado y que ella era más fuerte que la magia. Y esa confianza le duró hasta que sonó el teléfono. Era la madre de Roberto gritando entre sollozos. Le dijo que su hijo se había lanzado a las vías del tren esa misma mañana. Los testigos decían que el hombre caminó recto hacia la máquina como si no pudiera evitarlo, con una calma espantosa, y el tren lo partió a la mitad al instante. La muerte fue el único camino que el hilo encontró para cumplir su promesa. Y el hombre finalmente había terminado con su propia vida, cegado y enloquecido por aquel verbaje y el amarre que su novia, su amada novia, le había hecho. Deyanira colgó el teléfono y sintió un pinchazo fuerte en el brazo izquierdo. Y al levantarse la manga se le cortó la respiración, pues bajo su piel, justo donde está la vena que va al corazón, se miraba una línea roja abultada y brillante que subía con cada latido. La mujer regresó al desván, pero esta vez no buscaba un milagro, buscaba explicaciones. Con las manos temblando abrió el cuaderno de la abuela en las páginas que antes había pasado de largo por las prisas de su desesperación, y leyó con cuidado y con calma, palabra por palabra, y el estómago se le hizo un nudo. La abuela no escribía consejos, escribía advertencias de muerte. Las notas decían que la brujería del hilo rojo no amarraba el corazón de la persona, sino su destino. Si forzabas el vínculo con sangre y el veneno que se le daba a la persona para controlar su voluntad por medio del hechizo, las 2 vidas pasaban a ser una sola. Si uno gastaba de más, el otro pagaba la deuda, y palabras más, palabras menos, que la mala ortografía de la abuela intentaban explicar. Supo que se había jodido la vida. Y al quemar el hilo no solo borró el hechizo, solo hizo que la colección dejara de ser externa para meterse bajo su piel. Había convertido a Roberto en una parte de su propio cuerpo, según explicaba la señora. Y la forma de romper el amarre no era quemando el hilo. Era de otro modo. Uno simple. Pero Deyanira, por la desesperación, cometió el peor de los errores. Desesperada por quitarse esa línea roja que le subía por el brazo, la mujer fue a buscar a las brujas del mercado y a señoras que hacían limpias, que quizá conocían de la situación. En cuanto les enseñaba la marca en su muñeca, las mujeres daban un paso atrás y se santiguaban. Una de ellas, una vieja con ojos nublados por cataratas, escupió al suelo antes de correrla de su local y le dijo: «Nadie te puede ayudar, niña. Tú misma te pusiste la soga y ahora te toca colgar de ella. Esa es una marca de destino al hacer el amarre y la brujería por medio de un hilo. Este queda amarrado a ti y el destino de la pareja. Es lo que te va a tocar. Si el hombre se vuelve loco, tú te volverás loca 7 veces», le gritó. Y entonces la culpa comenzó a pesarle más que el cansancio. Cada vez que cerraba los ojos miraba a Roberto parado frente al tren, esperando el impacto que ella misma había provocado con sus nudos y su sangre. Entendió que era un asesino, aunque no hubiera empujado a nadie. Había jugado con fuerzas que no entendía y ahora el precio era ser una muerta en vida. Ahora ya no era una joven despechada. Era un recipiente maldito, donde ella misma se había depositado. Se encerró en su casa cubriendo todos los espejos con sábanas negras porque no soportaba ver cómo la marca roja avanzaba 1 centímetro cada día hacia su cuello. La soledad se volvió su única compañera, pero ni siquiera estando sola se sentía tranquila.
Sabía que Roberto, lo que quedaba de él, estaba tirando del otro extremo del hilo desde el fondo de una fosa, donde su cuerpo se estaba pudriendo. Entendió que estaba marcada y maldita, pero sobre todo estaba atrapada en su propio deseo. La mujer dejó de salir a la calle. La marca roja ya no era solo una línea bajo la piel, ahora era un bulto que le rodeaba el cuello como una cicatriz de ahorcado. Y cada vez que intentaba tragar sentía un sabor a sangre y dolía y ardía cada bocado. Y a pesar de buscar ayuda médica, los doctores se desconcertaban de ver ese abultamiento y la extraña marca, a pesar de los tratamientos que solo atenuaban los síntomas. Deyanira nunca se recuperó por completo y su casa se volvió aún más pequeña. Pero no podía irse. El hilo ya no la unía a un hombre vivo, sino a un cadáver despedazado. Y una noche, mientras intentaba dormir, sintió un tirón seco desde dentro de su propio pecho. El dolor fue tan fuerte que la dejó sin aire. Se miró al espejo del baño y vio cómo la marca roja empezaba a supurar un líquido oscuro y espeso. Y el espejo se empañó, pero no por el vapor, sino por un frío que salía de sus propios pulmones. La magia le estaba cobrando el interés más caro: su propia integridad física. Ella ya no era dueña de su cuerpo, era un títere que Roberto seguía manejando desde el otro lado. El acoso espiritual era constante y sentía sus manos frías rodeándole el cuello en la regadera y escuchaba su voz rota susurrándole al oído que pronto estarían juntos. El dolor en la marca roja de su brazo se volvió insoportable, como si le estuvieran pasando un alambre caliente por debajo de la piel. Deyanira entendió que la única forma de soltar el hilo era cortándolo de raíz. De tal suerte que se sentó en la mesa y con una mano que ya casi no le obedecía, escribió una nota corta. No usó palabras bonitas, escribió que lo sentía y que se había equivocado al creer que podía ser dueña de la voluntad de otro, y que la magia negra de la abuela solo le había traído una deuda que no podía pagar. Pidió perdón a los muertos y a los vivos por haber jugado con cosas que no debía. Dejó el papel sobre el diario de su abuela y salió de la casa sin mirar atrás. Caminó hasta el mismo cruce de vías donde Roberto había muerto. Era una noche cerrada, sin estrellas, y el frío le calaba hasta los huesos y se paró justo en medio de los rieles de metal. Y cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, un aviso de que el tren ya venía, simplemente se acostó en las vías. No tuvo miedo, miraba a las estrellas y por primera vez en semanas sintió una paz amarga. Sabía que este era el único escape que le quedaba y a lo lejos apareció la luz blanca del tren rompiendo la oscuridad. El sonido del motor era un rugido que le llenaba la cabeza, pero ella no se movió. Se quedó ahí parada, mirando fijo hacia la luz mientras el viento del aire le azotaba en el rostro. El conductor activó el silbato, un grito de metal que no se detuvo, pero ya era muy tarde para frenar las toneladas de hierro. El tren no la perdonó y pasó por encima, con un golpe seco, y la partió en dos en un segundo, dejando sus restos esparcidos sobre las piedras calientes por la fricción. Así terminó la historia de Deyanira y Roberto. Dos vidas desperdiciadas y truncadas por el egoísmo y una obsesión que ni la tumba pudo calmar. Al final, el hilo rojo cumplió su promesa de no soltarlos, pero solo para mantenerlos unidos en la misma tragedia. En la magia negra, el que intenta amarrar a otro siempre termina amarrándose a su propia muerte. Y esta historia es un recordatorio de que manipular el destino ajeno siempre tiene un precio que se paga con la propia vida. Dejo este testimonio y crean lo que quieran creer.